Bienvenidos a una nueva emisión de Libre Expresión. Hoy queremos llevarle un programa especial lleno de contenido artístico. Por eso tenemos un invitado especial que hemos traído aquí a nuestro estudio para llevarles su historia. Él es licenciado en arte, profesor de talleres artísticos, escultor. Estoy hablando de Roberto Carreño, a quien le damos la bienvenida. Es un grato placer tenerte aquí, Roberto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Roberto, como decía, en este Libre Expresión, que también está súper relacionado con esto de la expresión artística, queremos conocer un poquito de tu trayectoria, de tus motivaciones que te han llevado a llevar esta carrera tan bonita ligada al arte. Y lo primero que quiero preguntarte es, vos naciste aquí en la ciudad de Rancagua, ¿verdad? ¿Cómo fue esa niñez? ¿En qué población? ¿Y cómo fue influenciándote esta pasión por lo artístico? Bueno, yo nací acá en Rancagua y viví hasta los 12 años en la población Cuadra, aquí, allí donde tienen su estudio. Así que mi infancia fue feliz, maravillosa. Y ahí, ¿cómo fue la influencia quizá de tus padres? ¿Cómo fue ese crecimiento? Mira, yo creo que el hijo regalón porque tuve un hermanito que falleció cuando era huevita, entonces como que recibí mucho cariño de parte de mis papás, porque tengo puras hermanas mujeres. Entonces yo soy el único hombre de 6 hermanos. Bien. ¿Y tus padres también relacionados al arte? ¿A qué se dedicaban? No, mi papá era comerciante y mi mamá dueña de casa. Pero siempre vi como un talento en la casa, en el dibujo. Siempre. Mi papá, bueno, yo no vi eso personalmente, pero mi hermana me cuenta que le hacía los trabajos artísticos a mi hermana. Y tengo 2 hermanas, que era la mayor y una hermana que tiene un poquito más edad que yo, que me acuerdo de ver sus trabajos cuando era niño y quedaba realmente maravillado ahí un poco por su trabajo. Sí, era muy lindo. Empezaste a encontrar esa visión de acercarte al dibujo, al arte. Sí. Y después dejan Rancagua y se van a la ciudad de Talca. Claro, claro. Y sabes, lo que más me llamó la atención de acá fue que mi hermana Silvana, que era muy talentosa, hizo como una serie de escorpiones. Tenía uno pintado, me acuerdo, con témpera, otro no sé si era otra técnica, yo en ese tiempo no, o sea, a lo mejor no tengo tanto recuerdo, pero era como con luz y sombra. Entonces yo le pedí que me regalara el escorpión y bueno, yo creo que teníamos las mismas dificultades de niño ahí, del niño regalón, y entonces no hubo caso que me lo regalaran. Así que por eso yo dije, no, me voy a hacer un escorpión. Y empecé a dibujar y ahí me empecé a dar cuenta que podía hacer cosas para yo mismo. ¿No? Había un talento, sí. No era que los demás tuvieran que hacerlo y vos disfrutarlo, sino que vos también podías expresar ese arte en un papel. Y de ahí tengo un recuerdo muy lindo, que fue que también le pedí a mi hermana que me dibujara un esqueleto, porque me gustaban esas cositas así como esqueletos, como monstruos y cosas así. Entonces mi hermana no me lo quiso dibujar y lo regué no sé cuántas semanas. Entonces, como no me lo dibujó, yo lo empecé a hacer en una hojita de cuaderno. Yo creo que es el primer recuerdo que tengo, así como que estaba ahí concentrado. ¿A qué edad más o menos? No sé, ahora tenía unos 6 años, si es que menos. Y sabes que me faltó hoja para terminarlo. En una hoja de cuaderno lo dejé hasta la mitad. Y después, bueno, le pegué una hoja con scotch y seguí dibujándolo para abajo. Y lo recorté, me acuerdo, y jugué, pero no sé cuánto tiempo con el esqueleto, andaba para todas partes con él. Así que, y de ahí empecé a darme cuenta que podía como observar, o sea, mirar también y tratar de copiar los modelos. Exacto. Es esta sensibilidad que viene desde tu padre, que quizá no tuvo la posibilidad de poder explayarse más en el arte, pero sí estaba esa sensibilidad transmitida. Claro. Y también de esto que te motivaba a tu hermana. Claro, y mi hermana mayor dibujaba muy lindo. Y lo otro lindo que recuerdo es que mi papá compraba libros de arte. Seguro que le gustaba mucho el arte, pero como tenía que trabajar, entonces lo dejaba en la casa. Libros de dibujo de mano, figura humana. Y me acuerdo que también los tomaba de repente, era súper difícil, sí. Y tiene un libro de dibujando animales, me acuerdo. Entonces empecé a dibujar animalitos y en el colegio pensaban que lo hacía un adulto cuando mis compañeros lo vieron las primeras veces. Pensaban que lo hacía una persona más adulta, porque parece que empecé
a darme cuenta de más detalles, cosas que los niños no veían en ese tiempo. Había Dibujaba como unos lobos, así, me acuerdo que... Había un talento. Sí, sí, y fue como observando, así. Y como niño yo creo que todo que ha sido súper lindo. Me acuerdo por ahí que hice como un lobo que saltaba y atacaba como un ciervo. Y en el colegio, quizá en el ramo más artístico, ¿te destacaban también esta sensibilidad? Sí, bueno, siempre me interesó mucho o me gustaba mucho dibujar. Entonces yo creo que tengo hartos recuerdos de estar en la casa dibujando solo, de hacer buenos trabajos. Hay ese recuerdo también que tengo otro que cuando dibujé como un auto, bueno, en ese tiempo habían unos monitos que eran de nuestra época, que era Meteoro, y dibujé el auto, es un auto fantástico que había, que saltaba, y tenía miles de cosas. Y también lo dibujé, me acuerdo que hice como una pista de carrera, y puse ese auto entre medio, así que también, claro, tenía como que sobresalía más que mis compañeros. Y bueno, en el crecimiento obviamente uno va tomando sus caminos, claro. Y ya un poco más grande a la hora de decidir a qué dedicarte en una profesión. ¿Vas derechamente a estudiar arte o hubo otra No, cosa? bueno, de ahí cuando nos fuimos de Talca, bueno, yo como que volví para Rancagua porque aquí tengo muy lindos recuerdos. En Talca yo fui un niño más solitario, fue como cuando perdí a toda mi amistad porque nos fuimos para allá, quedé así como medio, como que sin nada. Así que me costó hacer amigos y yo creo que como que no sabía cómo cuidarlos también porque era como medio pesado de repente, como que no sabía cuidar. Entonces como que me estuve como una etapa más solo allá. Y bueno, tenía mi mascota y lo que sí me acuerdo, que era muy lindo, vivíamos en un lugar de campo. Entonces yo me iba a recorrer los lugares del sector, pero imagínate un niño de 12 años, me iba solo al río, me bañaba en pleno invierno y tuve otro contacto, ya era como una cosa de observar, de maravillarse con el entorno. Una conexión con la naturaleza que se ve después reflejada en varias de tus obras. Sí. Pero quiero hablar de eso un poquito más adelante para saber cómo fue este inicio, esta inmersión en la carrera, en el estudio. Y el apoyo también de tu familia. Bueno, cuando le dije a mis papás que quería estudiar arte, me dijeron, no, pero ¿cómo se te ocurre que el arte? Así que estudié mecánica automotriz. Bueno, dije ya, bueno, el arte es difícil, así que estudié mecánica automotriz. Pero igual seguía dibujando, por ejemplo, en el taller dibujé a todos mis compañeros y lo hice como caricatura. Entonces siempre estaba el arte, o sea, siempre acompañándome en todas partes. Bien, aquí estudiando mecánica automotriz, igual te dedicaste a esa profesión. Sí, saqué la carrera de técnico y después quise estudiar ingeniería, pero ahí como que sentí como esa falta de energía cuando uno como que no tiene ese motorcito que te impulsa. Como que se me hacía pesado todo, como agotador, matemática y física. Entonces como me faltaba ese motorcito el que te impulsa con fuerza. Así que me di cuenta que la mecánica estuvo linda la experiencia y todo, pero empecé a estudiar diseño. Entré a un taller de diseño y fue lindo también la parte artística, pero siempre como que el arte me tiraba todo el rato, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí pasaron cosas muy lindas porque un profesor me vio y fue como el único alumno de mi curso que puso había una muestra que se hacía una vez al año y fui como el único de mi curso que destacó a tal nivel que estuve solo exponiendo, nadie más de mis compañeros quedó en esta selección de trabajo. Y más tarde ya te fuiste a estudiar a la Universidad de Playa Ancha. Sí, antes de eso sí, pasó como una cosa mágica de repente que, bueno, que estudié mi carrera de diseño. No me acuerdo el nombre así específico, pero algo de diseño, no sé, relacionado con el diseño publicitario. Entonces ahí estaba buscando práctica y justo pasé por un lugar así allá en Talca y era Centro Amigos del Arte y una casa antigua así linda, y ahí empecé subí y vi que estaban todos pintando ahí, clases de pintura, decía. Y de ahí encontré maravilloso el olor a trementina cuando entré ahí y ahí me quedé, pues empecé a estudiar arte. Ese fue como el momento de inflexión en el que ya decidís, esto es lo mío. Sí, cuando uno dice, no, aquí ya tanto a buscar otras cosas y lo mío era el arte.
Exacto. De todas maneras, todo esto que fue previo, la mecánica, obviamente el diseño, Claro. también es un gran aporte, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, Siempre uno va como enriqueciéndose de todo lo que va, lo que encuentra en el camino. Muy lindo. O sea, bien, ¿y empezás a desarrollar tu carrera ahí en Talca? claro, empecé a Ujú, estudiar aquí en el Centro Amigo del Arte y estuve un año estudiando en ese taller. Y después fue el año 1997. ujú. Y después el año 98, bueno, como me empecé a acercar a la Universidad de Talca, eh, conocí a una persona muy amable que trabajaba ahí. Carmen Gloria parece que se llama, bueno, hace tiempo que él... Sí, y ella me habló de un profesor de pintura que se llama, bueno, se llamaba, que lamentablemente falleció, Orlando Mellado, Ujú, que hacía un taller de modelo en vivo. O sea, iba una modelo, se desnudaba ujú. y hacía diferentes poses y uno tenía que dibujarla en vivo. Y fue increíble porque fue maravilloso el taller. Él era una persona muy cercana, muy amable y nos daba unas charlas así maravillosas del arte, de pintura y uno que hace realmente maravilloso. Extasiado, Sí, claro. fue realmente increíble. Muy ¿Cuál, linda cuál consideras que es tu primera obra? mi primera obra. Yo creo que pinté a mi mamá. Me acuerdo que le hice como un homenaje a mi madre, que la hice así como, bueno, como estaba influenciada por Dalí. Dentro de la cabeza aparecían como una forma así, se armaba como una composición, así como bien nomás la mía, así, Ajá. así como con más corazón que con técnica. Ese Y fue yo creo que el primer trabajo que hice, así como más profesional o un poquito más profesional. ¿le pusiste nombre a la obra? Un retrato de mi madre, parece, una cosa así. ¿Y cuál fue la técnica que utilizaste en aquellos primeros Mira, tiempos? pintaba con esmalte sintético. Ajá. Como me gustaba hacer, bueno, como estudié publicidad, hacía letrero, entonces manejaba la técnica como más artística. El esmalte sintético con esta pintura para pintar fierro, Ujú. que es para cubrir los metales. Entonces con eso empecé a pintar y siempre tengo, quizás eso viene de mi padre, que mi papá tiene una cosa como de perfeccionista y le gusta Ujú. siempre seguir mejorando. Y ahí me di cuenta que eso se podía potenciar más. Y lo trabajaba con agua ras. De repente hacía veladura y empecé como a darme cuenta que se podía sacar harto potencial. Ujú. ¿Y cómo vas descubriendo tu estilo? Vemos hoy en día Ah, obras que son sumamente realistas, sí, con sí. una sensibilidad de detalles impresionante, pero ¿cómo vas descubriendo ese estilo? Yo creo que es un camino maravilloso y uno como que cuando lo quiere, como que las cosas llegan. Fue algo increíble porque después de estudiar con Orlando Mellado, que tengo muy lindos recuerdos de su taller, después entré a la universidad. Ujú. Tuve que hacer un preuniversitario y yo no fui muy estudioso en el colegio, entonces tuve que ponerme al día en todas las materias para dar la prueba y poder Ujú. entrar a estudiar en la universidad. Así que estudié en Playa Ancha. Ujú. Y ahí estuve 4 años y fue, pero que ni yo me la creía, así como bien destacado en mi- Exacta, titulado con distinción máxima. Claro, Ujú. sí, fue realmente increíble porque yo pensé que, como que uno, no sé, que estando en el colegio ahí, que de repente no quería estudiar, no quería hacer nada, entonces como que no sentía que tenía esas capacidades Claro, bueno, pero como tan sobresalientes. exacto, pero ahí se descubren también las motivaciones, que es lo que Sí, prende el motor, ese ¿no? motorcito que... Exacto. Y sabes que de repente iba a la universidad puro a pasear porque que nunca había pasado en la vida, pero había pasado todos los ramos. Lo cual también te provoca una satisfacción de Sí, qué decir, sí, lindo. voy bien en este camino, Claro, qué ¿verdad? lindo. O sea, que era lindo porque iba de repente a conversar, a hacer vida social y ya tenía todo listo. Y Ujú, faltaba para terminar, así como 2 meses, ya ujú. tenía todo asegurado, o sea que fue increíble. Y en Fue esta muy lindo. formación vas descubriendo este estilo que finalmente vemos hoy, que es Sí, lo más pero realista. es parte de un camino porque Sí. después de la universidad yo aprendí con Claudia Cataldo, me acuerdo Ujú, de que fue mi profesora que casi fui como su regalona ahí porque me hizo ayudante de dibujo. Yo era súper tímido así, entonces igual de repente como que me ponía nervioso, no podía hablar. Entonces igual ahí empujaba siempre, pero me costaba esa parte social. ujú, Entonces yo creo que faltaba también ahí quizás trabajar más o más, hacer más clases, como follarse, como se dice, un poquito más. ujú, Entonces fue muy buena conmigo bueno, y ahí aprendí técnica de dibujo. Después estuve en clase con Edwin Rojas, ujú. había otro profesor muy bueno, José Vaso también, que igual aprendí estas cosas porque uno va sumando toda la información.
pero realista no era, porque uno se va influenciando por las técnicas de los profesores que van enseñando. Claro. Después estudié con Francisco Sañarto, que es un camino largo, porque dije, oye, siento que igual falta una cosita como que... Y estuve en el taller acá en el Museo Regional de Rancagua. Y después, gracias a Francisco Sañarto, conocí a Martín Soria, que es un pintor español que vive en Santiago y tiene una academia maravillosa. Y fui para allá para estudiar allá con Martín Soria, y ahí me di cuenta que el arte se puede potenciar de una manera increíble, porque aprendí técnicas que nunca pensé que existían. Como decís, has tenido la influencia en esta parte más académica, claro. Empapándote de el conocimiento y de los aportes y que te han ido construyendo a lo que te definís hoy como artista. Claro. ¿Cuál es esa definición? Un artista que ama lo que hace. Y los modelos, yo siempre cuando niño recuerdo que aquí cuando vivía acá en esta población era como no sé, todos mis amigos de la población me llevaban, si caía un pajarito de un árbol me lo llevaban a mí para que yo lo cuidara, porque sabía que me gustaban los animales. Entonces hasta en pandemia empecé a pintar pajaritos. Yo creo que una persona que ama lo que hace y los modelos sobre todo, y si son de animalitos, personas, hay un amor ahí, una entrega. Y puedo estar a veces un mes o 3 meses o 6 meses haciendo un cuadro. Más en esto que contás es como tomar la esencia de aquello que es lo natural, un pájaro, claro, un paisaje, hasta, no sé, una casa, un bodegón, y de ahí sacar una esencia que traspasa tu sensibilidad y transmitirla a tu obra finalmente. Y qué claro, mágico que es todo, porque después este camino sigue hacia quien interpreta la obra, que es quien la ve, quien la disfruta, ¿no? Claro, claro, después... La idea es que uno también, claro, cuando pinta para alguien. Entonces, lindo ver esa... Y bueno, y uno cuando... todo me dice, oye, yo veo el amor ahí, veo como la dedicación, veo el trabajo. Entonces se refleja ese amor que uno pone en la obra. Hay varias aristas de lo que ha sido tu carrera, tu camino como artista. Una está más ligada a la pintura, pero también has desarrollado una gran experiencia y una gran pasión en lo que es la escultura. ¿Cuándo descubrís esto y cómo lo empezás a desarrollar? Mira, eso fue dentro de los talleres que hice, llegó un niño que era Carlito, que ahora es arquitecto, un niño maravilloso, ¿sabes qué? Y hacía unas figuras con plasticina así chiquititas, pero muy bien hecha, se notaba que tenía una motricidad muy fina. Entonces yo empecé a tratar de hacerle clase a él. Entonces empecé a trabajar con volumen para poder como potenciar más su trabajo. Y empecé a trabajar con materiales reciclados. En ese tiempo estaba de moda Art Attack, entonces me di cuenta que eso se podía potenciar más todavía. Y empecé a hacer como escultura en papel. Y la fui potenciando y aprendiendo de la técnica hasta llegar a hacer ya figuras bien acabadas, bueno, como siempre me gusta como experimentar. Yo creo que la parte de licenciatura es como un investigador. Entonces siempre me gusta investigar materiales, porque uno siempre queda con ganas de seguir potenciando más el trabajo. Así que terminé con látex, con silicona y fui mezclando materiales. Así que llegué a hacer esculturas como bien acabadas, incluso tratando de ver materiales para transmitir como los dientes, cómo se hace un ojo. Pero fue como una búsqueda personal, porque cuando estaba en la universidad no quise tomar clases, porque pensé que esa parte como que la iba a reservar para quizá uno en el inconsciente tiene algo, pero la reservé para yo como tratar de investigar y llegar a como algo yo, pero solito. Algo más autodidacta. Sí, sí. Y sabes que fue súper linda la experiencia, muy linda. Bueno, hay una obra bien emblemática con respecto a la escultura que también está ligada al reciclaje, a la conservación del medio, Claro. a reconvertir aquello que normalmente desechamos y convertido en expresión artística, y tiene que ver con, discúlpame si digo mal los conceptos, pero es como un disfraz Claro. Del depredador y que tuvo muchísimo éxito Sí. y repercusión. Contanos Sí. de eso. Sí, ese disfraz fue una locura, que a mí me encanta el cine, pero me rayo con algunas películas nomás, no con todo. Entonces como que me gustó ese personaje, lo encuentro como esa cosa media mala,
siniestra y como que me gustaba que colgara a la gente, que la desollara, que era como la otra parte de los pajaritos, como que el otro lado. Y era como un cazador, esa cosa como noble, como un samurái que si pierde la batalla ahí, como que se hace como explotar. Ujú. Así que no, me encantó esa película, así que empecé a trabajar en este personaje. Y fue una cosa de años, tuve como 2 o 3 años. Primero hice la figura en papel. Ujú. Después me di cuenta, yo siempre le decía a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Este trabajo no sé por qué me tenga que nos va a hacer como como ganar plata, nos va a ir bien con esto. Y, y, y me acuerdo que lo saqué un día solamente con esponjita, estaba recién como armándose. Y me di una vuelta por el centro, fuimos al mall y la gente quedaba pero fascinada. Así que seguí trabajando y lo hice, bueno, primero de papel, después lo fui como mejorando, después le saqué toda la parte de la mandíbula para hacerle unas articulaciones viendo tutoriales por internet, para que abriera y cerrara la boca. Después tiene dos mandíbulas, una mandíbula se conecta contigo, entonces aquí separé las mandíbulas, le puse como unos elásticos para que uno se viera como las 2 mandíbulas en acción. Y al final quedó como una marioneta porque tengo los controles aquí en mi mano. Ajá. Entonces, y le puse párpado el último intervención, cuando hay una parte que se ríe así como, y bueno, y bajé los sonidos de la película. Exacto, es maravilloso No, ver sí, eso. y se produce como una magia porque los niños de repente salen llorando, gritando, corriendo, y los papás quedan fascinados así. Oh, y de repente hasta, no sé, bueno, uno pedía un aporte voluntario, estuvimos en festivales, estuvimos con un productor que nos llevó a Santiago a eventos. Exacto. En el Teatro Capolicán, fue como que se abrió el mundo ahí. Exacto. Además de la repercusión mediática que Claro. también aportaba todo este recorrido que tuvieron la posibilidad de hacer. Pero es muy impresionante ver la obra finalmente terminada en tu corporeidad. Claro. Y lo que te quiero preguntar es justamente volver a esto del reciclaje, pero porque fue confeccionada en toda esta técnica, también con materiales que elegiste poner para revivir aquello que ya estaba desechado. Claro, ocupé iconos de confort, papel de bolsas plásticas, un buzo que compré en esa ropa usada, me compré un buzo como tipo cortaviento. Así que ahí le fui trabajando la musculatura arriba, espuma, cosas que siempre están en la casa. Así que después le puse como un circuito eléctrico, porque igual yo creo que toda la experiencia en la parte mecánica también ahí, aprendí a hacer como circuito, bueno, como que se sumaron todas las técnicas. Esa influencia también que hablabas un poquito al inicio de haber comenzado en mecánica automotriz, claro. Bueno, todo ese aporte finalmente hace a la construcción de aquello que pudiste plasmar en la parte artística. Claro, porque también vimos como sistema hidráulico, me acuerdo que eso me fascinó, hacer como circuito hidráulico, y todo tiene relación con cuando hacía los circuitos, y hay una parte que hice con jeringas también, con fluido. Entonces yo hacía presión en una jeringa que tenía también, y el depredador tiene un arma y se levantaba ahí con una jeringa, se levantaba ahí el arma. Que es como un cañón que dispara ahí un rayo. Eras como un niño jugando, haciendo tu sueño realidad, obviamente. Sí, fue fascinante. Más encima que uno sale como el depredador y está atrás, entonces no eres tú, pues era el depredador el personaje. Sí, claro. Entonces mi pareja que ya es actriz, al principio uno sabía qué hacer, entonces se quedaba medio tieso, así. Me decía, no, pues tú tienes que ser el personaje, si el lagarto como caminar agachado, y empecé a hacer eso, y la gente que ahí realmente como que queda todo así como de mente medio al lado, porque yo como que me acerco a ellos, paso por el lado, entonces la gente piensa que como que te causa una emoción, así una sensación de que fuera como algo vivo. Una fascinación, y en esta parte, en esta faceta artística tuya que está relacionada con la escultura y especialmente con este personaje, uno puede darse cuenta lo que provoca como creador. Quizá en la exposición de un cuadro es más difícil darse cuenta de las reacciones cuando alguien está observando una obra, porque los sentimientos quizás van más íntimos, más por dentro. Pero claro, quizá en esta escultura, con todo eso que traía aparejado, con la espectacularidad de poder exponerlo y con el sonido y los movimientos, causar una reacción y poder percibirla de quien está disfrutando de esta obra, que finalmente es una obra artística. Sí, no, fue realmente la experiencia maravillosa, fue muy lindo ver las caritas de repente a través del disfraz.
sonrisa. Fue muy lindo, muy lindo. ¿Hay alguna experiencia en particular en este recorrido que hicieron con este personaje que te llame la atención o que querrás recordar? En todas partes fue como bien querido, pero hay una parte donde participamos en Papú. Mi pareja se ganó como un cupo para participar en una feria. Y yo fui allá con mi disfraz y sabes que no, en un comienzo no pude poder hablar con la alcaldesa en ese tiempo para poder conseguir un permiso para trabajar en la feria. Me costó llegar a ella, me costó llegar. Y así que tuve que ir a trabajar como a otros lugares. Estaba La Ligua, había otros lugares más, que igual no, fue pero maravilloso porque también estuvo Cachureo, me acuerdo que estuve ahí con Cachureo ahí. Así que fue pero acá. Muy linda la experiencia. Entonces me costó llegar, pero cuando llegué a hablar con la alcaldesa me dieron permiso. Tuvieron que cerrar el espacio donde yo estaba porque la gente no dejaba pasar a los demás. Fue una cosa increíble, tuvieron que poner así como esas cosas del banco cuando se paran ahí para que el público transitara por allá. Y acá, sabes que estaba repleto de gente maravillada. Y fue muy linda experiencia porque era esa valoración que siempre hablábamos, que era ese recibimiento de la gente, muy lindo. Ha sido un gran hito, obviamente, Sí. en tu carrera como artista, que te ha movilizado muchas cosas. En la parte de escultura, ¿qué otras obras has podido desarrollar? Sí, mira, tengo hice un dinosaurio también. Siempre trabajo con una base de papel. Y sobre el papel voy viendo como la piel, de qué manera la voy a trabajar. Entonces hay varios materiales bien interesantes, la masilla epóxica, está la silicona, silicona de ventana, que se hace como un tratamiento para que quede como piel. Entonces he hecho un dinosaurio que es un tiranosaurio rex. Y bueno, ahí un gran amigo ahí, Guillermo, ahí me dio como unos tips de repente, porque uno va, como no soy, o sea, yo lo hago con más, esa parte con harto amor. Entonces de repente me hablaba de la parte ósea y mira, fíjate en esto. Así que gracias a él ahí fue como dándome cuenta, bueno, que así como le dedico tiempo a la pintura, también tengo que ver la parte de la estructura de la forma y cómo se va dibujando la manera del tobillo, por ejemplo, de los dinosaurios. Son cosas como bien técnicas. Exacto, y siempre en el detalle que te acerca a lo más realista posible. Claro, sí. Y no solamente en la escultura, también en la pintura. Claro, y tengo un elefante también que me encanta, que yo han sido los únicos trabajos que no he querido vender, porque yo creo que estoy enamorado de esos dos trabajos. Y un elefante que lo hice también lo dibujé muy, muy detallado y le hice como esa textura rugosa, así me imaginé ahí. Así que fue un proceso bien lindo de aprendizaje. Y ese también lo tengo ahí y no son mis regalones, los tengo en la casa. Es muy, muy grato poder observar tus obras y también cuando en esta conversación ese cariño y esa pasión que expresas también por esa parte creadora que nos regalas finalmente. Claro, y tengo unos zombies también que también, ¿no? Pero es lindo porque cuando participábamos en ferias también, yo llevaba mi trabajo como una exposición así en realidad. Y la gente como realmente les miraba las caritas así, quedaban mirando. Oh, y ponían unas caritas así de sonrisa, porque son como unos niños zombies, salen ahí unos así de pelitos medio desordenados, así medio juguetones. Entonces yo creo que ese mismo amor que uno pone en la obra hace que la gente la vea y como que se siente una cosita así como linda cuando ven los trabajos. Exactamente, y este estilo tan realista también es un poco, y lo que comentábamos recién con este depredador, es acercar mucho más a la gente que pueda apreciar, a sentirse protagonista y también la motivación, porque en estos personajes que estás trayendo en tus obras, quizás bien contemporáneos, bien más cercanos a las experiencias que viven especialmente los niños, pero también los grandes, sentirse motivado a quizá llegar a casa y juntar un par de materiales y experimentar, por más que después no salga, pero sentir también la transmisión de ese calorcito, ese motorcito también es súper importante para un artista. Sí, muy lindo dejar huella. Hay un joven que un día nos vimos en el parque comunal que me dijo que gracias a mi depredador empezó a hacer su trabajo después de escultura.
Qué importante, ¿no? Sí, Y esto quiero relacionarlo directamente con otra faceta tuya en tu desarrollo profesional que tiene que ver con el taller, con poder transmitir en clases, con la pedagogía. Y en esto te has desarrollado enormemente, particularmente aquí en la región, en diferentes comunas. Hoy estás haciendo talleres. ¿Cómo también nace este descubrimiento de poder transmitir como profesor de arte a público de diferentes edades, ¿no? claro. Bueno, yo creo que la misma necesidad que tuvo uno de encontrar un buen profesor, porque igual, como uno no sabe, como que cuesta a veces hacerlo solo. Ujú, Entonces yo creo que me veo reflejado en las mismas necesidades. Por ujú, ejemplo, cuando miraba la tela en blanco decía, chuta, ¿qué hago aquí? ¿Cómo parto? ¿Qué es lo que hago? Entonces fui haciendo como un método de estudio ujú, y fui como perfeccionando esa información ujú, hasta llegar a tener un método como bien práctico. ujú, Y, por ejemplo, el último taller que hice fue que fue esto, participé en los nodos de cultura. ujú, Llegar a hacer un trabajo en un día, yo creo que igual es como, como que siento que tengo una estructura muy sólida para poder entregarla y que la gente la aprenda, que la asimile. ujú, Y trabajamos de las 10 hasta las 4:30 de la tarde ajá. y la gente se fue con su trabajo para la casa. Claro, hay talleres que son intensivos, como este Claro, de una jornada, claro, pero también talleres que son progresivos, por así claro. decirlo, como el que desarrollas, por ejemplo, ahora en la librería Cervantes. Claro, ahí en la librería estamos, bueno, los alumnos llegan con su inquietud, ¿cierto? Ujú, ¿Qué es lo que quieren aprender? Y en base a eso nosotros ujú, hacemos como el programa para ir ujú, entregando todo, como tú dices, de manera progresiva, que vaya ujú, aprendiendo, a ver luz y sombra, a ver teoría del color, hasta llegar a hacer un trabajo bien acabado. ujú. Y ahí técnicas se pueden desarrollar de las más diversas, Claro, grafito, lápiz carbón, acuarela, óleo, de toda diversidad podés vos transmitir y enseñarla para que el tallerista, digamos, quien recibe tu taller, pueda encontrar aquello con lo que se siente más cómodo claro, también. claro. Y ir probando, por ejemplo, hay varias técnicas como que Ujú, exigen como una cierta destreza, otras no. ujú, Entonces, bueno, como soy esta cosita como investigadora, trabajé con lápiz grafito, entonces cada técnica como que la llevé como a la máxima expresión para ujú, poder manejarla bien y ujú, saber después y entregar los conocimientos. ujú. Así que, no, increíble, en realidad uno dice, oh, suena como medio cachiporra, pero en realidad puedo hacerlo con un trabajo con acuarela, como con óleo, con lápiz carbón, Ujú. tener todos esos conceptos ahí como guardaditos y frescos Y poder transmitirlos y y estar siempre transmitirlos. listo también a los requerimientos, porque has trabajado con distintos municipios, en Claro. Machalí, en Codegua. Sí, sí, mira, me siento muy agradecido de la Municipalidad de Machalí. Hemos Ujú, trabajado ya como 4 o 5 años haciendo clases. Ahora estamos trabajando en Codegua también, ujú, feliz también. Es lindo ir a entregar esos ujú, conocimientos, ver a la gente muy, muy motivada. ujú. Estuvimos en Rengo, en Rosario, en Litueche y una infinidad. Pues, en Linares hemos estado en varios lugares. Eso también es motivante, de poder recorrer Sí, y descubrir por ahí paisajes nuevos claro. y motivaciones nuevas para inspirarse en la pintura, ¿no? Claro, claro, y conocer lugares, lugares no, me acuerdo que hicimos un taller de reciclaje, fue Ujú. muy lindo el taller. Hubo un taller de máscaras Sí, esto fue en etapa de pandemia. claro, había que hacer como unas cápsulas, Ajá. sí, y ahí, bueno, yo era como 6 minutos, pero yo me explayé así como, Ujú. porque en realidad como que tratar de transmitir esto en tan poco tiempo, Sí. así que ahí tuve que hacer como después una síntesis, pero la idea es que, claro, ahí enseñé a hacer como una máscara hice Ajá. un puma y tratar de ver cómo hacer la estructura, cómo dibujarla y paso a paso Ujú. hasta llegar al resultado final. Ujú. Justamente traje a colación pandemia. ¿Cómo fue atravesar esos 2 años Sí, tan tremendos desde la mirada de un artista? Quizá un artista en la creación de una obra, en la investigación que eso mm, conlleva, puede tener esos lapsos largos
que justamente llevan a la investigación. Claro. Pero también hay que comer cada día y Claro. desarrollarse para poder tener los recursos. ¿Cómo fue atravesar esa parte de pandemia y también en aquello que quizá te inspiraba a poder transmitir o a poder plasmar en un dibujo, en una obra? Mira, encuentro que fui afortunado porque seguí con mi trabajo y entonces no perdí la estabilidad. Y eso me hizo estar tranquilo porque en ese tiempo uno como apenas podía salir, entonces como que los ingresos se conservaban. De hecho, ni siquiera se podía ir al supermercado, había que ir a arrancarse un par de horas. Entonces fue, gracias a Dios, como bien, estuve muy bien en la parte económica. Y me acuerdo que ahí empecé, me llegó un regalo que fue un taller de pintura en acuarela artística. Y yo manejaba la técnica, pero como que no le había dado tanta importancia o no me había dado cuenta tan maravillosa que era. Porque había escuchado por ahí que en la acuarela hay que hacerlo rápido, que en la acuarela que uno trabaja antes que se seque el papel, entonces decía, chuta, como que no sé si como exigirme tanto, porque la idea es como ir como aprendiendo de manera progresiva y como tranquila. Así que empecé a practicar acá y ahí y a refrescar los conocimientos de la acuarela y empecé a hacer esta serie de aves que ustedes van a ver pronto en una exposición que voy a tener. Exactamente. Vamos a hablar en un segundito más de esa exposición. Y relacionado con esto también hemos traído a colación muchas veces en esta conversación la palabra realismo. Claro. Y también de lo que ha sido tu formación y tu motivación. Hemos ido construyendo Roberto Carreño como artista. Hay conceptualizaciones que se pueden ver en tus obras bien definidas, que están relacionadas obviamente con el realismo, pero también expresar conceptos más filosóficos, quizá que tienen que ver con, por ejemplo, la dualidad del bien y el mal. Tenía anotado por aquí poder expresar lo que es la violencia física y psicológica hacia la mujer, las violaciones a los derechos humanos. Todo eso también son conceptos que vos tomás y los expresás en tus obras. Sí, bueno, uno siempre piensa que la pintura tiene que tener un contenido, ¿cierto? Algo que lo sustente. Y así que también sí, he hecho trabajo bien interesante sobre el maltrato físico y psicológico de la mujer, que fue la serie Amortajada, que fue el año 2007. Y fue un proyecto fondarlo. Pudimos lograr ganar el proyecto y hacer 8 obras relacionadas con ese maltrato. Y para poder darle como un final donde la mujer se sobreponía, también partía con unos cuadros como bien tristes, de golpe, pero después la mujer como que volaba al final, como que podía sobreponerse para dar un final como más positivo a la serie. Esa es un poco llevar también estos conceptos que están ligados a realidades, quizá cuando uno ve un artista que está más relacionado a lo natural, pero no lo vemos en tu obra, porque en tu obra vemos diversidad de temáticas. Claro. Y entre ellas estas que reflejan el compromiso social también, el compromiso con la realidad que atravesamos. Sí. Sí, bueno, vivimos yo creo que en un país que es muy especial, yo creo que porque después de estar todos marchando, ahora como que no sé si no queda ningún recuerdo de toda esta lucha que se hizo por la justicia, por terminar con los abusos, pero es parte de nuestra, yo creo que de nuestra idiosincrasia, no sé cómo llamarlo, de nuestra cultura, de no tener una capacidad de reflexionar, de darse cuenta, de mirar, de observar. Entonces yo creo que nuestra tarea también es parte de eso, de tratar de entregar herramientas a las personas para que se conozcan a sí mismos, para que se abran y vean que el mundo no es lo que te entrega la tele, esa cosa cuadrada no existe, porque el mundo que ellos te entregan, que uno quiere como que te quieren como aprisionar en esa información. Entonces yo creo que por ahí va el amor también es la de enseñar también, porque uno como que entrega otra herramienta que son muy, muy profundas. Hay una reflexión ahí cuando uno pinta, hay una búsqueda, el tema puede ser también un tema bien profundo. Entonces yo creo que como que se suma todo lo que hemos conversado y llegamos a esta parte que es como bien
es parte, no sé, no sé cómo llamarlo. Él es la expresión justamente también de, como te decía recién, de la realidad que uno vive también, de hacerse parte y desde su profesión, desde sus habilidades, poder también tomar el compromiso de transmitir esa idea o esa convicción a través de, en este caso, de una obra que la gente pueda interpretar. Dijiste algo muy con respecto a lo que fue el estallido, en esta reflexión que quizá la gente se olvidó. ¿Vos considerás que quizá, y también del rol mediático en lo que fue el estallido social, y que se repite a lo largo de la historia, y que Chile quizá no es el único que, o la gente de Chile la única que reacciona así, sino esta influencia mediática del exitismo, del sentir la efervescencia y participar porque lo estoy viendo en la tele, entonces quizá salgo a la calle, pero después veo cómo eso me afecta en el diario, en el bolsillo particularmente, y digo, no vale la pena. Pero quizás sí vale la pena asumir estas expresiones con mayor compromiso, no dejarlo solamente en ese exitismo que fue en un momento, ¿no? Y también poder tener este rol protagónico de transmitirlo como artista. Sí, sí, igual es un país complejo. Yo creo que siempre como que reflexiono sobre eso, sobre los medios de comunicación y cómo van, yo lo encuentro como un poquito, no sé si poquito, pero bien siniestro, esto de poder como crear un odio, porque ellos como que si nos controlaran nuestra mente, yo lo siento yo, y nos hacen hablar cosas que no reflexionamos. Entonces como que repetimos cosas que escuchamos. Entonces yo creo que hay que desmarcarse mucho de la... Y yo prácticamente no veo ningún canal, y mi papá pasa todo el día viendo tele. Entonces, pero es bueno porque yo voy como reflexionando sobre lo que van hablando, de repente como que me llama la atención un comentario. Entonces, sí, mira, quizá el consejo a las personas es que como que se desmarquen de estas cosas, ¿no? Porque me acuerdo cuando estaba en la universidad, ahí empecé este proceso como de desconexión. Porque me acuerdo que llegué, porque ya estaba sin televisor, no tenía nada, tenía una radio nomás. Cuando estudié en la universidad, y volví un día a mi casa y estaban todos viendo el final de un reality, me acuerdo así. Y yo quería conversar así, todos viendo la tele ahí, y el final y la cosa, y me di cuenta de que, oye, qué rara esta cuestión. Como, ¿qué está pasando aquí? Todos víctimas de la caja boba, como se denomina. Claro, y ahí me di cuenta que empecé como a reflexionar sobre ese suceso que vi ahí, y llegar hasta ahora, porque siempre como que uno no tiene su principio, tiene sus ideales, y me doy cuenta que la tele como que entrega mucho odio, mucho pánico, terror, y como que con eso mantienen a la gente como en una cápsula. Como. Bien, por eso también tener estos espacios como el que desarrollás vos, también porque sos parte de la agrupación de artistas visuales de O'Higgins, ¿verdad? Claro, sí, somos también parte de la agrupación. La importancia de asumir el protagonismo y el compromiso también como colectivo, como agrupación, de justamente ese compromiso de poder abrir otros caminos de reflexión y que no estén ligados simplemente a lo que consumimos masivamente, que en algún momento es un televisor, pero también tenemos hoy el acceso con teléfonos, particularmente el teléfono que estamos todo el día pegados ahí, sin ahondar en reflexiones sobre qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos están mostrando, y qué sentido tiene, hacia dónde nos están empujando a pensar, ¿no? Claro. Muy linda la experiencia de trabajar con mis colegas acá de los artistas visuales de O'Higgins, y sobre todo tengo experiencias maravillosas, que fue cuando había que hacer como una temática. Se ponía una temática para trabajar. Por ejemplo, estaba el vino, el bestiario, lo encontré pero fabuloso, porque uno como que se va como soltando ahí, viendo qué temática trabajar. El pan también, el pan duro parece que era, y que también fue relacionado con el tema del pan, la temática. Así que ahí es donde afloran estos temas que son como bien sociales.
Yo me acuerdo que hice una obra de Van Gogh, que es como los comedores de patata, pero ahí puse como unos panes duros que estaban comiendo, porque yo creo que dentro de bueno, siempre se dice que en la tele que somos consumidores de pan, que es lo único que hay que comer a veces, y la gente de escasos recursos a veces come solamente pan. Así que lo hice así como bien acogedora, estaba todo el grupo ahí reunido en la mesa compartiendo su pancito y tratando de darle como esa temática, ese sentido y sí, también ese la social. reflexión desde otro punto de vista, ¿no? Claro. Roberto, nos queda todavía un poquito de tiempo, pero quiero tocar lo que ha sido tu incursión en la participación, por ejemplo, en Fondart, que te han llevado a poder hacer exposiciones y un poco las temáticas también de esas participaciones en concursos, que también dan una llegada y una exposición al público. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? También muy bueno, lindo tener todo el financiamiento para hacer las telas, para trabajar, para darse como el tiempo para poder hacer lo que uno quiere hacer. Eso es muy, en realidad, como maravilloso, un muy lindo premio. Así que sí, ahí aparecieron en la serie Amortajada, que fue el año 2007, que fue este tema que lo hicimos con Lili, que es mi pareja. Y ella, Lili Sepúlveda. Sí, ella fue mi modelo y la música inspiradora. Así que fue muy lindo trabajar ahí, buscar las temáticas, buscar cómo transmitir la soledad. Había varios temas, ausencia, me acuerdo. El cuadro principal que se llama Amortajada. Entonces fue una experiencia maravillosa. Y poder hacer, bueno, uno tiene que hacer como la estructura del proyecto, ¿cierto? Y presentarlo para que a ver si se aprueba o no. Pues. Así que también ahí, como poniendo toda esa idea ahí en el aire que estaban flotando, llevarla a un papel, así que igual es como bien complejo esa parte de poder transmitir. Pero que salió todo impecable y fue muy linda la exposición. Y la gente lloraba cuando se inauguró. Mucha gente se acercó llorando porque se emocionó con los cuadros, fue muy lindo. Qué bueno es poder tener este contacto finalmente en la inauguración de una exposición y traigo porque en poquitos días más vamos a tener la posibilidad de disfrutar de tus obras en una exposición denominada Del realismo al realismo mágico, que va a ser expuesta desde el 29 de junio en el Centro Cultural Iglesia La Merced. Contanos un poquito de qué se trata esta transición del realismo al realismo mágico. Es una muestra de mis obras desde 2007, porque parte con el cuadro de Lili, que es de la serie Amortajada, y fui seleccionando una que otra obra de la serie. Y bueno, y transmite lo que soy, en realidad es como una etapa bien realista, donde aparecen los detalles, donde gracias a la influencia de por ejemplo, Daniel Aguirre Cebal, que es un pintor chileno que está triunfando afuera, en España, Dao, tuvimos un contacto súper lindo y él me enseñó unos métodos de correcciones para poder llegar a un realismo cada vez más perfecto, más acabado. Entonces, esos cuadros vienen de ese tiempo, cuando yo empecé a tomar contacto con él. Lo fuimos a ver a Santiago a una galería, me acuerdo que nos encontramos en la galería y ahí establecimos las redes ahí para estar en contacto. Así que gracias a toda la enseñanza de Martín Soria, de todo hacia atrás, de mis profesores, llegué como a poder hacer este trabajo realista, que el realismo tiene materia, tiene textura, se nota la huella de la pincelada, no es como liso, no es una cosa plana. Entonces, la parte con estas figuras, que es cierto que son como bien realistas, y después se abre hacia la acuarela y hacia la temática de los animalitos. Y ahí trabajé con acuarela, con óleo, y ahí como que fluyo a través de los colores, disfruto más el trabajo. El realismo exige como más tiempo, más dedicación, más concentración, y aquí es lo mismo, pero uno como que fluye un poquito más. Entonces ahí hay más soltura. La misma acuarela, el agua a veces no hay control, entonces como que se corre un poquito, pasa una cosita mágica ahí con la
con la acuarela. Y es ahí donde se hace esa transición hacia lo que es el realismo mágico, Claro. que nos lleva más a algo más experimental, quizás más no de la precisión del modelo llevado a la obra, sino de salirse de los contornos y dejar expresar y fluir, ¿no? Claro, y llegamos al realismo mágico, que es como, bueno, se llama realismo, ¿cierto? Porque están igual los detalles, los brillos, Exacto. pero hay una cosita que el tema como que se hace más profundo, como que no hay uno lo mira al cuadro y dice, oh, ¿qué está pasando acá? Como que hay como un misterio en la obra. Como que se disocia de ese Claro, realismo y claro. pasa justamente Sí, con a lo fondo, mágico. claro, con fondo bien oscuro. Ujú. Por ahí, bueno, un amigo que me hizo el texto, Arnaldo Carrasco, Ujú. que fue me hizo el prólogo para mi trabajo, le puso estos fondos velasqueños, porque me gusta mucho la pintura de Velázquez, este pintor español que hace sobre los fondos oscuros, aparecen las figuras, entre las penumbras, entonces fue muy lindo. Son trabajos que he hecho de manera eh, como paulatina, que de a poquito he ido como investigando alguna temática en especial, y terminé aparecen 3 obras que son muy grandes, así que de formato grande, y la última que hice se llama Destellos Insomnes, Ujú. que fue esto relacionado con el estallido social, Ujú. pero tampoco lo hice tan evidente, entonces aparece como una persona que es casi como un titán, mirando como unas luces que lo tienen así como ido, como perdido, la mirada, y está como con las manos abajo, como medio dormido. Ujú. Entonces lo hice pensando en eso también. Bien, esta conceptualización también que vamos a poder ver en la exposición que se inaugura el próximo 29 de junio. Sí. Como vas describiendo las distintas obras que has seleccionado, siempre hay una más regalona. ¿Cuál es, en tu apreciación, aquella que la elegiste y dijiste, esta no puede faltar porque va a ser esencial, es esencia en esta exposición? Sí, bueno, el cuadro que hice de mi pareja, de la espalda, aparece en la espalda de ella, y se lo encuentro maravilloso, muy lindo. Y fue en ese tiempo cuando uno empieza, porque uno puede estar quizás con Diego Velázquez estudiando, pero después el profesor ya no está y uno tiene que seguir solo y como que poner en práctica lo que está aprendiendo. Entonces ahí me di cuenta, cuando empecé a pintar ese cuadro de Lili, de la espalda, me di cuenta que el color tiene una luminosidad como solo, como que la pintura, si yo la trabajo bien con colores limpios, como que se ilumina de manera propia. Hay una investigación ahí, una búsqueda, y encuentro que ese cuadro es maravilloso. Yo dije, ese no puede faltar. Bien, esta es simplemente una puntita para poder Claro. participar de lo que va a ser la inauguración de esta exposición. Contanos dónde, cuándo tenemos que ir para Sí. poder apreciar tu arte. Bueno, se inaugura, como tú dijiste, el jueves 29 de junio y va a ser en el Centro Cultural Iglesia de la Merced. ¿A partir de qué hora? A las 11:30 nos juntamos allá y vamos a inaugurar la muestra. Bien, ahí vamos a estar todos Sí. reunidos y pendientes para poder, ansiosos por poder apreciar esta nueva exposición. Seguramente nos han quedado muchísimas temáticas para seguir conversando, pero agradecemos muchísimo tenerte aquí. No quiero despedirme sin que invites también a la gente que se siente atraída por el arte y que por ahí puede participar de tus talleres. Claro. ¿En dónde puede encontrarte? Ya, bueno, los invito. Hacemos talleres en la Municipalidad de Codehuea. Ahí esos son talleres totalmente gratuitos. Hacemos talleres en la Municipalidad de Machalí, donde también son gratuitos, toda la comunidad que se acerque allá, en el Centro Cultural, que es un espacio maravilloso que se reacomodó, está el suelo ahí increíble, ahí, muy lindo el lugar. Y también en la Librería Cervantes, esas son clases particulares. Y ahí donde son clases más personalizadas, porque acá son más grupales, entonces ustedes van con sus inquietudes, siempre la gente nos dice, oh, yo siempre quise hacer algo, y ahí estamos nosotros, para ayudar, para guiarlos, para indicarles los materiales. Lo lindo que uno como está tan empapado con esto, entonces maneja todos los conocimientos, las técnicas, los locales, dónde comprar, qué hacer. Así que es parte de nuestra vida, que es una vida maravillosa en realidad. Muy lindo. Exactamente, el recorrido del artista. Y por Sí. otra parte también haces obras a pedido, retratos. Claro, hago paisajes. retrato a pedido. El último que hice fue de una pareja preciosa que ellos tienen lechería.
y la señora le hacía así a la vaquita que se venía acercando, que yo encuentro que quedó maravilloso. Le dicen que el pastito, que la vaquita, que los brillos, que las caritas de ellos, que las manos. Así que fue muy lindo. Y así, una serie de retratos, mascotas. ¿Y dónde pueden contactarte, por ejemplo, si alguien está interesado en poder pedirte una obra en particular? ¿Se podrá dar el teléfono por acá? Supuesto, sí. Sí, mira, mi teléfono es más 569-9551-0236. Ahí me pueden escribir por WhatsApp y ahí, bueno, están mis obras por internet para que las vean ahí. Tengo una página que se llama robertocarreno.artista en Instagram. Me cuesta de repente. Y en Facebook tengo Roberto Carreño, pintor y escultor, o Roberto Alejandro, no fui muy creativo, pero Roberto Alejandro Carreño Cornejo, esa es mi cuenta. Perfecto, pero qué mejor que el nombre propio para poder identificarse y que tenga. Y sabes que tengo varios tutoriales que hice cuando estaba en Machalí. Empecé a hacer clases online en mi página de YouTube, sí, y que es Roberto71 Chile. Bien. Ahí tengo varias como el trabajo en proceso, desde la acuarela, de dibujo, lápiz color, así que muy linda están los bien, cursos. Perfecto. Ahí están las vías para poder conocer la obra, también estos talleres tutoriales que están dispuestos y abiertos a la comunidad, y por qué no acercarse también a participar de los talleres presenciales, o por qué no también pedir una obra específica para que Roberto pueda explayarla en un lienzo. Roberto, ha sido un placer tenerte aquí, como te decía recién. Lo último que quiero preguntarte dentro de todo esto que hemos conversado es que nos puedas definir qué significa el arte para vos. Para mí el arte es mágico, es como una religión, porque uno como que uno se hace como amante, como que lo sigue, investiga. Hay una cosa mágica con el arte. El arte, uno puede, cuando uno trabaja, a veces uno se pasa horas, puede estar como 4 horas trabajando, o el día completo, una hora que uno como que se va hacia un mundo maravilloso, que es un mundo interno, algo mágico. Así que yo creo que es una religión y algo como que es limpio, que es puro, que es bello, que nos enseña a crecer, a desarrollarnos, que nos enseña a transmitir también de la misma manera ese amor por el arte. Así que yo creo que es una magia, una cosa increíble. Yo tenía un profesor que decía que el contacto de Dios con nosotros, como que está, como que hay algo mágico ahí, ¿cierto? Es yo creo que es una energía vital, muy, muy, muy linda. Es poder conectar quizá con la esencia propia y sacarla finalmente en una obra, ¿no? Claro, conectar con la esencia personal y también con la esencia del universo, parece. De todo lo que nos rodea y nos hace ser. Sí, una energía muy, muy, muy maravillosa, es algo increíble. Roberto Carreño Cornejo, licenciado en arte, profesor de talleres artísticos, también retratista, esculturista. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Libre Expresión para poder tener esta conversación tan bella y que nos hace sentirnos un poquito más llenos, un poquito más completos en nuestro pasar por este mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, yo lo pasé fantástico, así que... Un placer. Bueno, nosotros nos despedimos de este episodio, de esta entrevista maravillosa que hemos tenido con este gran artista, y esperamos reencontrarnos nuevamente próximamente. Por eso estén atentos, suscríbanse a este canal de YouTube de Libre Expresión, activen la campanita, denle me gusta, comenten y estén atentos a nuestra próxima entrega. Un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado.